Pilar Muñoz, Daniel Velayos, bienvenidos una vez Muchas más gracias. a este programa. Bien a halladas. hablar de los pecados de la memoria. Qué gran nombre de sección. Efectivamente. Qué bien os veo. ¿Qué desayunaste ayer? Uy, buena pregunta. Ayer creo que unas tostadas con crema de cacahuete y mermelada. Que suele ser ahora, lo sé porque llevo desayunando lo mismo durante todos estos días porque no me da para mucho la creatividad a las 7 de la mañana. María, dime el nombre de tu profesor o profesora de primero de GB o de primaria. Julita. Ah, vale. Bueno, pues os he puesto a prueba aspectos de la memoria. Esa os ha fallado un poco, pero está bien, tenéis una edad que todavía mantenéis fresca la memoria y aún así decae con el paso del tiempo, ¿no? Que ese es uno de los pecados. Pero hay algunos que se quedan muy fijos. ¿Dónde estabas el día del 11M? Pues yo creo que seguía, es que no sé si estaba ya en México o aquí, eso lo tengo bastante, es que yo era muy pequeña. Yo tenía 16, o sea que tú tenías que tener 12 o así. No Claro, entonces estaba en México, pero claro, no lo tengo muy claro porque era muy pequeña. Por la distancia y por la edad. ¿Mm? Yo sí, yo estaba haciendo un examen de lengua en el colegio. Lo habéis dicho con más claridad, bueno, en el caso de Julita sí, pero hay datos que se nos quedan muy grabados porque salen de lo cotidiano, salen de lo rutinario y entonces se quedan grabados. Otra cosa distinta es que con el paso del tiempo y con informaciones que nos van llegando, complementamos nosotros con nuestras percepciones y con nuestras experiencias y puedes llegar a decir, estuve en la manifestación porque era tal cantidad de información que estabas tú conectada emocionalmente y entonces te crees que has estado allí. Y no es que estés mintiendo, es que es el pecado de la sugestibilidad. Pero yo soy un caso raro porque yo tenía una memoria muy fuera de lo común hasta los embarazos. Bueno, pero a mí también me pasó algo parecido, sí. Y he ido más o menos recuperándolo, pero es verdad que justo el año posterior a dar a luz, o sea, se habla bastante del cerebro de embarazado. Bueno, claro, y del cerebro de embarazada, ¿no? Que se te olvidan cosas durante el embarazo. Sí. Y se me olvidaba todo. Claro. O sea, todo. Además hay más somnolencia, es decir, ahora os explicará Daniel pues, toda la parte cerebral de la memoria, dónde está alojada. Yo quiero empezar por que tradicionalmente se piensa que la memoria a nivel científico, pues sí es verdad, en el siglo XIX, pero ya los griegos se planteaban, y la verdad es que eran un rato listos, ¿eh? Por ejemplo, Sócrates decía que era una placa de cera que venía virgen y que ahí se imprimían los primeros recuerdos. Claro, es verdad, ¿no? Porque la memoria es igual a aprendizaje. ¿Os imagináis que nos levantásemos todos los días y tuviéramos que aprender a poner la cafetera, a vestirnos? Sería horrible, es decir, es el gran regalo. Luego Platón decía, iban avanzando, que había dos tipos de memoria, la neme y la anamnesis. La neme era pasiva, es decir, lo que tú percibes, que ahí se fundamenta toda la publicidad subliminal. Que lo ves, no eres consciente, pero luego reproduces. Y la anamnesis, que ya es más activa, es decir, que el espíritu quería aprender con H intercalada lo que te estaban ofreciendo. Me dicen que no se oye en el cerebro porque habéis traído un cerebro no real, pero sí gracias de tamaño a Dios, normal. Pero sí de tamaño. Sí de tamaño normal, y sí. que lo estábamos tapando con una de nuestras tazas. Entonces, lo que sí se sabe a nivel científico, y más ahora con las neuroimágenes y la neurociencia y la neurolingüística, es que el cerebro es el responsable, hay áreas que son más... Se me cae una parte del cerebro. Esta no es de la memoria, ¿no? No, bueno, es todo. Pero bueno, estas partes de aquí, que son el hipocampo, es el responsable, digamos, el especialista en la memoria. Pero no solo, porque también está esta parte de aquí, que es la parte sensorial y la parte motórica, que por ejemplo es la responsable de cuando aprendemos a conducir. Claro. Esta tan pequeñita. Esta es tan pequeñita. Claro, por eso me costó a mí tanto, porque en una parte muy pequeñita tenía que meter muchos conocimientos. No, porque tu cerebro funciona estupendamente. Y esta parte de aquí, de detrás, es la parte occipital, es la parte de las imágenes. Entonces hay gente que le cuesta más trabajo recordar rostros, recordar lugares, interpretar mapas, porque esto está en menor funcionamiento, pero lo compensa el resto. Es decir, que lo que sí se sabe es que el cerebro en su totalidad
es responsable de la memoria, aunque hay áreas más específicas. Y luego la parte que se nos ha caído, que es la parte de la parte frontal, esta. Uy, es que la parte frontal no quiere que la enseñemos. La parte frontal no, es que está dada de sí, porque la trabajamos mucho. ¿Y qué es cuál hace esta? Esta es la que dirige la atención, es decir, algo que tú no atiendes se te va a olvidar. Estás en clase con una amiga chucurrún, chucurrero, y te han explicado los Reyes Godos y dices, ¿eh? Eso nunca te vas a acordar ya. O, por ejemplo, el pecado de distractibilidad, ¿dónde he dejado las gafas? Y el móvil, porque has llegado a casa, lo has tirado ahí y no has prestado atención. Esto está aquí, pero como hemos visto, está alojado en muchos sitios. Entonces, tradicionalmente creían que la memoria eran cajitas, donde en un sitio estaban las palabras, en otro sitio estaban las imágenes, en otro sitio estaba la parte motórica. Y luego vieron que no, que era más conectiva, es decir, que cuando estás recordando, esto tenía que lucir. Pero creo que luce, pero es que tenemos tanta luz aquí en el plató que es verdad que no se ve. Es decir, que cuando inicias un proceso de recuerdo, se encienden todas las partes del cerebro están encendidas. Unas más que otras, pero está encendida el lenguaje, porque si no, ¿cómo vas a hablar? Está encendida la parte occipital, porque tienes que ver, reconocer. Está encendida la agenda espacial. Os voy a poner un ejemplo. Fijaos que en la memoria hay 3 funciones. El ejecutivo central, la agenda visoespacial, aquí y aquí, y el lazo articulatorio. De tal manera que cuando vas a aparcar y vas con los Rolling Stones, Satisfaction, y vas a aparcar, ¿qué haces? Apagas. Sí, es verdad. Claro, porque hay interferencia de 2 procesamientos que son interferentes a la vez. Bueno, a mí me pasaba con la mascarilla, cuando se llevaba, si me tenía que concentrar, me tenía que bajar la mascarilla porque pues, me sentía que no podía pensar igual, ¿sabes? Era como, a ver, me bajo esto y ahora sí me centro, ¿sabes? De hecho, cuando estamos estudiando tenemos también un procesamiento para dar prioridad a esto y que todos los otros sistemas, digamos, se inhiban, que estás así. O hay gente que está con el lápiz, porque esta parte la necesita estar conectada. ¡Ay, qué fuerte! Para que procese. Pero Dani nos quiere decir, luego os hablo yo así de los pecados, que ya verás. Voy a contestar a Laura. Sí, claro que después del embarazo y después de tener el crío, tu memoria cambia. Es que lo que os ocurre a las mujeres cuando dais a luz es un fenómeno brutal, que es una reestructuración cerebral. Desde el punto de vista físico, volumétrico, vuestras partes del cerebro cambian de tamaño y de funcionalidades. Está diseñado así para que la atención plena sea para el niño. Pero es un procesamiento brutal. Es como cuando tú tienes un programa informático y en el ordenador y decides sustituirlo por otro. ¿Para qué? Pues para buscar otro tipo de funcionalidades. El cerebro, sobre todo la parte del córtex prefrontal, que es esta parte de aquí, es un órgano de procesamiento. Actualmente en la universidad se está estudiando esto como si fuese un programa informático, es decir, el cerebro es un software. Dentro de ese software tienes varios programas. Las partes del cerebro que están conectadas son la parte ejecutiva, el córtex prefrontal. Yo he traído aquí también una lámina. Aquí tenemos la parte prefrontal, que es la verdecita, que se encarga del procesamiento. El azul es el súper especialista. Este es el que nos interesa hoy, el hipocampo. Normalmente, como ha dicho Pilar, es cierto, se ha creído, se ha pensado que el hipocampo es un baúl de los recuerdos, pero actualmente se piensa de una manera un pelín diferente. ¿Vosotros habéis visto alguna vez en alguna película cómo el policía busca las huellas en un ordenador y el programa tiene la huella modelo y empieza a procesar todas las huellas que tiene almacenadas? El hipocampo es eso, busca patrones. Entonces nosotros recibimos un estímulo, el córtex prefrontal le dice al hipocampo, he recibido este estímulo, y entonces el hipocampo empieza a buscar patrones semejantes.
Una vez que encuentra la coincidencia, le dice al córtex, ya la he encontrado. Esta es Laura. Yo la veo en el Carrefour y a Laura y digo, hombre, esta es Laura. Tardó un momento en reconocerlo, pero eso es un procesamiento cognitivo que al cerebro le lleva mucha energía. ¿Qué es lo que hace al mismo tiempo el cerebro? Entra en juego otra parte que hoy no vamos a tratar, que es la amígdala. ¿Por qué? Porque la amígdala también participa de la memoria emotiva. Si yo veo a Laura, la amígdala le tiene que decir al córtex si en algún momento Laura me ha hecho daño. Porque si me ha hecho daño, entonces lo que va a hacer el córtex es decirme, sal corriendo y ejecuto la conducta. Estas tres partes que veis aquí, córtex prefrontal, hipotálamo y amígdala, son las tres partes del cerebro que trabajan juntas en un procesamiento para emitir una conducta. Nos queda 1 minuto de programa. Yo no sé si que no digamos los pecados hoy, para decirlos la semana que viene. Ah, bueno. ¿No? Vale. Ay, no nada, puedo. no. A ver, vamos a dar 3 rápidos, Venga. para que lo sepamos. ¿Cuántos son? Son 7. Los 3 primeros son de omisión, de olvido. El primero es el de transcurso. Es decir, si te doy una información ahora, a los 30 minutos has perdido el 30% y a la hora el 55%. Es decir, que si tenemos que reproducir esta conversación, esta tertulia, la vamos a reproducir, normalmente la idea central se queda, pero luego tú vas a poner de tus experiencias, de tu amígdala, como ha dicho Dani, tú la tuya, y hay veces que te cuesta trabajo reconocer. Bueno, a ver si aguantan nuestros espectadores con esta información hasta el próximo miércoles, porque vamos a tener que retenerla ahí. Hacemos un gran ejercicio de memoria, ponemos en práctica todas esas partes que hemos aprendido hoy del cerebro. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana.